Veamos, muchachos, la solución del siguiente problema. El promedio de un conjunto de valores es P. Si se eliminan 31 números cuya suma es 527, el promedio de los restantes sigue siendo P. ¿Cuánto deberán de sumar 7 números de tal manera que, agregado a los anteriores o los que habían inicialmente, su promedio no se altere? Entonces veamos. Tenemos un conjunto de números y calculamos el promedio P. Pero el promedio, ¿cómo se calcula? El promedio aritmético, ya que no se indica nada, se trabaja con el promedio aritmético, se calcula tomando la suma de todos los números y dividiéndolo entre la cantidad, entre el número de valores que se tiene. En este caso, dice que si eliminamos 31 números cuya suma es 527, el promedio sigue siendo P. Entonces, este promedio no cambia si a la suma inicial le disminuimos los números que están siendo eliminados. Es decir, le vamos a quitar 527. Y como eliminamos, según nos indican, 31 números, la cantidad de números que queda será n menos 31. La suma de estos números que quedan será la suma inicial menos la suma de los que se fueron. Y eso sigue siendo el promedio P. Pero como tú observarás, este promedio, fíjate, es la constante de estas dos razones en las cuales podemos aplicar esa propiedad que dice diferencia antecedente sobre diferencia consecuente, la constante no cambia. Restamos antecedentes, el mayor menos el menor, el valor de esta suma menos esta suma se cancela, menos con menos se vuelve más, saldría 527, y restamos sus consecuentes, n menos n también se cancela, menos con menos sale 31. O sea que el promedio P sería 527 entre 31 y lo dividimos. 52 entre 31 saldría 1, ¿sobre cuánto? Saldría 21. Con el 7, 217. 217 entre 31 sale exactamente a 7. El promedio que nos están indicando de los números iniciales es 17. Luego nos indican cuánto deben sumar 7 números de tal manera que agregado a los que habían inicialmente su promedio no se altere. El promedio P no debe alterarse, es decir, debe seguir siendo la suma de los números iniciales entre la cantidad de números que había. Pero ahora la pregunta es, ¿cuánto deberán de sumar los números? Una cantidad de números de 7 números que agregamos a estos anteriores. O sea que la nueva suma será la suma inicial más lo que suman estos 7 números. Y la cantidad de números será n más 7. Repito, a la suma inicial le agregamos 7 números, por lo tanto esta suma vale x. La cantidad de números será ahora n más 7. En esta nueva serie de razones, restamos antecedentes, restamos consecuentes. Restamos antecedentes, nos queda x. Restamos consecuentes, nos queda 7. Y la constante sigue siendo la misma, el promedio P, pero el promedio vale 17. Por lo tanto, el valor de la suma que deseamos calcular será el producto de 7 por 17. 7 por 17 nos da 119. Y esa será alternativa A. Muy bien, muchachos, continuamos con la solución. En este caso, el problema siguiente. De 20 personas se sabe que ninguna tiene menos de 10 años de edad. Hay la edad máxima que puede tener una de estas personas para que el promedio de edades sea de 11 años. Bien, para calcular el promedio de un conjunto de personas, lo que hacemos es sumar cada una de las edades. Tendré la edad de la primera más la edad de la segunda, de la tercera y así sucesivamente hasta la edad de la última. Como se trata de 20 personas, la edad es su 20 y se divide entre el número de ellas, entre 20. Dice el problema, ¿cuál debe ser la edad máxima que puede tener una de estas personas para que el promedio sea de 11 años? Entonces, este promedio debe ser igual a 11. Vamos a indicar de que esta edad debe ser la mayor posible. Vamos a considerar eso. Y esta edad la vamos a llamar X. Y para que esta edad sea la mayor posible, todas las edades que tienen que estar acá deberán de ser las menores posibles. Con esta idea te diré, ¿cuál es el menor valor que puede tomar una de las edades de las personas mencionadas? Primera condición, se sabe que ninguna tiene menos de 10 años.
O sea, que tengan 9, que tengan 8, que tengan 7, prohibido. No tienen menos de 10 años, pero sí podrían tener cada una 10 años. Esta primera puede tener 10 años, porque 10 no es menor que 10. Esta otra también puede tener 10 años, y todas y cada una de las demás podría ser de 10 años, excepto la última, cuyo valor ya te había indicado, lo llamamos X. Como eran 20 personas, entonces vamos a decir que 19 son las que tienen años igual a 10. ¿Igual a cuánto? Este 20 multiplica 11 nos daría 220. Sumamos 10 más 10 más 10, 19 veces. Esta suma resulta ser 190. Y 190 pasa a restar a 220. El valor de X nos da una diferencia igual a 30. La máxima edad que puede tener una de las personas será de 30 años. Alternativa B. Muy bien, muchachos, me acompañan en la solución del siguiente problema. El promedio de las notas de los alumnos de un aula no varía si se retiran 5 alumnos cuyas notas suman 85. Si los 5 alumnos son reemplazados por otros 7 alumnos de otra aula, el promedio aumenta en una unidad y esto coincide con la cantidad de alumnos que habría en dicha aula. ¿Cuánto suman las notas de los 7 alumnos? Pues bien, veamos lo siguiente. Inicialmente tenemos que el promedio de un aula se calcula sumando las notas que posee, vamos a indicarlo como la suma, entre la cantidad. Dicho promedio no se altera si retiramos a 5 alumnos cuya suma de notas es 85. Quiere decir que la suma ya no seguirá siendo como tal, sino que será la suma menos 85. Y el número ya no es n, sino será n menos 5. De estas dos, restamos antecedentes, restamos consecuentes. Suma menos suma se elimina. Menos con menos sale 85 positivo. Restamos abajo. N menos n se cancela. Menos con menos me queda más 5 abajo. El promedio resultará ser 85 entre 5. Esto viene a ser 17. Si el promedio es igual a 17, quiere decir de que la suma inicial será igual a 17 multiplicado por el número de alumnos que había inicialmente. Pero ahora ocurre lo siguiente. Los 5 alumnos que han sido retirados son reemplazados por 7 alumnos de otra aula y el promedio aumenta en una unidad. Esto coincide con la cantidad de alumnos que habría en dicha aula. Entonces, luego vamos a observar lo siguiente. La cantidad de alumnos que habría sería n-5. Ahora llegan 7 alumnos más. Por lo tanto, tendremos n-5 más 7, habrá n más 2 alumnos. La suma inicial había sido disminuida en 85, que es justamente la suma de las notas de los que se fueron. Pero ahora vamos a aumentar en x, que es la suma de los 7 alumnos y que deseamos calcular. Y este nuevo promedio aumenta en una unidad con respecto al anterior. O sea que esto vendría a ser ¿cuánto? Esto vendría a ser igual a 17 más 1. Este promedio vendría a ser 18. Cuyo valor coincide con justamente la cantidad de alumnos que habría en este salón. Entonces esto tendrá que ser igual a 18 y por lo tanto n vale 16. ¿Ya está? Entonces tendremos de que este valor 18 multiplica 18. Tendríamos 18 por el valor de 18. ¿Igual a cuánto? La suma es 17 por n. n vale 16, o sea, saldría 17 por 16 menos 85 más el valor de x. 85 recordamos que es 17 por 5. Factorizo 17, me quedaría 17 por 16 menos 5. 17 por 11. 17 por 11 nos da el valor de 187. 18 por 18 nos da el valor de 324. Por lo tanto, la diferencia 187 resta 324, esto nos daría 137. Y ese es el valor de la suma que estamos buscando. La alternativa sería alternativa D. Veamos la solución del siguiente problema, muchachos. Dice, el crecimiento de la venta de la empresa Iritours
fue en los dos últimos años de 44 y 69%. Halle la media anual de crecimiento. Bien, entonces podemos decir lo siguiente. Tenemos que del primer año al segundo año, el crecimiento ha sido ¿de cuánto? Ha sido del 44%. Ya está, tenemos 44%. Y del segundo al tercer año, el crecimiento ha sido del 69%. Entonces acá incrementamos 69%. Por lo tanto, si nosotros consideramos de que empezamos con un 100%, al aumentar un 44% tendremos un 144% del valor inicial. Y si aumentamos un 69%, tendré el 169%, pero de lo anterior, es decir, del 144%. Como ha habido dos incrementos, entonces esto equivale a extraer el promedio tomando la raíz cuadrada, es decir, el promedio geométrico de estas variaciones, que será raíz cuadrada de 169% por 144%. 169 viene a ser igual a 13, 144 viene a ser igual a 12. Tanto por ciento, aparece un solo tanto por ciento al extraer la raíz cuadrada. Entonces esto viene a ser 13 por 12, nos daría ¿cuánto? Esto nos daría 156%. Por lo tanto, la variación porcentual promedio sería un incremento del 56%. Y eso corresponde a la alternativa C. Bueno muchachos, veamos la solución del siguiente problema. La tabla adjunta muestra los ingresos de las empresas agrícolas Toma Alta. ¿Cuál es la tasa de crecimiento promedio de los ingresos desde 2014 hasta 2018? Veamos. Vamos a señalar los años que se expresan en esta tabla. Tenemos desde el año 2014, 2015 y así sucesivamente hasta llegar al año 2018. En cada uno de ellos tenemos valores correspondientes a lo que vienen a ser sus ingresos. Tenemos inicialmente un ingreso de 50.000 y vamos a dejarlo todo de esta manera. Acá tendremos 55.000, por acá 66.000, tenemos 60.000 y 78.000. Bien, entonces vamos a calcular el porcentaje que corresponde a cada año. En cuanto ha variado de 50.000 a 55, tomamos el tanto por ciento respectivo. En este caso sería la cantidad final 55 sobre el valor inicial 50 y para que aparezca en forma porcentual multiplicamos por el 100%. Inmediatamente se va. Factor 5 me quedaría 10, factor 5 me quedaría 11. 10 con esto me quedaría 11 por 10, 110%. Acá yo tengo una variación del 110%, o lo que equivale el 1,10. Continúo así con cada uno de los demás. Del 55 a 66 tendré que esto saldría 66 sobre 55. Eso es equivalente a 6 quintos. 6 quintos, la variación sale 1,2. De 66 a 60 tendríamos que eso sale 60 sobre 66. Eso es 10 onceavos. 10 entre 11 saldría 0,91. Luego, de 60 a 78, la variación sería 78 sobre 60. Eso saldría 1,3. Quiero conocer cuál es la variación porcentual promedio. Entonces lo que vamos a hacer es sacar la media geométrica de los valores que corresponden a cada año. Entonces, estos valores me dan el porcentaje promedio. Sería para 4 valores raíz cuarta del producto de ellos. 1,10 por 1,20 por 0,91 por 1,30. Sacamos la raíz cuarta respectiva y tendríamos que esto va a salir el 1,1179. En forma porcentual, 111,79%.
Por lo tanto, la variación porcentual promedio sería del 11,79%. Y esto corresponde a alternativa C. Bueno, muchachos, veamos la solución del siguiente problema. En una reunión hay 50 personas. De ellas se observa que la media armónica de la CA es de 20 personas, 18, y la media armónica del resto es 54. Determine la media armónica en años de la CA de todas esas personas. Entonces, planteamos para acá. Se trata de un grupo de 50 personas, pero nos indican primero acerca de las edades de las primeras 20 personas. De 20 personas nos indican que la media armónica de sus edades viene a ser igual a 18. ¿Y cómo se calcula la media armónica en este primer caso? La media armónica será la cantidad de datos, en este caso 20 personas, sobre la suma de las edades que corresponden a este primer grupo. Y esto viene a ser igual a 18. Luego nos indican de que la media armónica del resto, como son 50, el resto tendrán que ser las 30 que vienen. Y la media armónica de estas 30 restantes, según el problema, viene a ser 54. ¿Cómo calculo esta media armónica? La cantidad que sería 30 sobre la suma de las inversas de las edades 2. Y esto vendría a ser 54. Pues bien, esto cambia de lugar con la suma de las inversas de estas edades, él cambia de lugar con esta suma de inversas. Por lo tanto, la suma de las edades sería 20 sobre 18 en el primero, la suma de las inversas de las edades 30 sobre 54. Nos piden calcular la media armónica en años de las edades de todas estas personas. Por lo tanto, la media armónica de todas ellas vendría a ser igual a la cantidad de personas, son 50 personas, sobre la suma de las inversas de esas edades. La suma de las inversas de las primeras, ya te dije, 20 sobre 18. Colocamos acá 20 sobre 18. Más suma de las inversas de las otras 30, saldría 30 sobre 54. Por acá, 30 sobre 54. Simplificamos, 0 por acá, se van los ceros. Sacamos tercera parte y me queda 1. Tercera parte me queda 18. 2 18avos más un 18avo saldría 3 18avos. 18 pasa a multiplicar arriba y multiplicaría a 5 y todo esto se divide entre 3. Tercera parte 6 por 5, el resultado vendría a ser 30. La media armónica de, en este caso sería 30, alternativa D. Bien, muchachos, veamos la solución del siguiente problema. El promedio de las propinas de los alumnos de la sección A es de 68,4 soles, de la sección B es de 71,2 soles y el promedio de ambas secciones es de 70 soles. Si el número de estudiantes de la sección B excede al de la sección A en 16, ¿cuántos estudiantes hay en la sección A? Pues bien, observamos que se trabaja con el promedio de varios grupos, dos grupos, sección A, sección B. Cuando tenemos ello, reconocemos que se trata del promedio ponderado, porque el promedio ponderado trabaja justamente con diferentes grupos de diferentes características, pero de igual naturaleza. En este caso, repito, tendré una sección A y tendré una sección B. Nos señalan, el promedio de las propinas en el primero es de 68,4. Ahí está, promedio de las propinas. Y de la otra sección es de 71,2. Además, nos indican de que el promedio de ambas secciones es de 70 soles. Por lo tanto, colocamos el valor promedio por acá. Y finalmente, con respecto a las cantidades, el número de estudiantes de la sección B excede a la sección A en 16. Por lo tanto, si hay n alumnos en A, en B habrán 16 más, o sea, n más 16. Distribuido de esta manera es para poder establecer la regla del aspa para la solución respectiva. Tomamos las diferencias en aspa de los promedios y esto nos da lo siguiente. 71,2 menos 70, la diferencia positiva 1,2. 68,4 con respecto a 70, ¿saldría cuánto? 1,6. Se toman las diferencias positivas de los promedios de cada grupo con respecto al promedio total. Y luego
se forma la proporción. El primero, n, será a la cantidad n más 16, como el valor de la primera diferencia es a la segunda diferencia, 1,2 sobre 1,6. Evidentemente, esto equivale a 12 16avos. Sacamos cuarta, me quedaría 3 sobre 4. 4 multiplica n, 4n. 3 multiplica n más 16, saldría 3n, más 16 por 3, 48. 3n resta 4n, nos daría una vez n. O sea que el valor de n es igual a 48. Nos preguntan cuántos estudiantes hay en la sección A. Justamente n es la cantidad de estudiantes en la sección A. Saldría 48, alternativa B. Bueno, muchachos, veamos la solución siguiente. Se dice, en una empresa trabajan 100 personas, clasificadas en 3 categorías A, B y C. Vamos a indicarlo por acá. En la categoría A, con 70 personas, ahí está, categoría con 70 personas, que ganan cada uno 25 soles la hora. Entonces, el sueldo que tienen por hora es de 25 soles. Luego indica la categoría B con 20 personas. Categoría B con 20 personas. Dice, cada uno gana ¿cuánto? Gana 32,5 soles por hora. 32,5 soles por hora. Y luego indican, el promedio que ganan las personas de las categorías B y C es de 35 soles por hora. Repito, el promedio de lo que ganan las personas de las categorías B y C es de 35 soles por hora. Es decir, que de la categoría C, que son 10 personas, ¿por qué 10? Porque tiene que haber un total de 100 personas según indicaba inicialmente el problema. Son 100 personas las que participan en esta clasificación. El número o el valor del sueldo por hora que reciben no lo conocemos. Sin embargo, me dicen que entre B y C el sueldo promedio de ellos es de 35 soles la hora. Ahí está. Entonces, nótense que podemos utilizar para estas dos lo que vendría a ser el método del ASPA. Tomamos las diferencias en ASPA, ya que conozco el promedio solo de estas dos, y diríamos, la diferencia de 32,5 con respecto a 35, la diferencia positiva sería 35 menos 32,5. La diferencia resulta 2,5. Y si restamos este promedio menos 1, acá se restará el otro menos este promedio, x menos 35. X menos 35. Y luego, la relación entre cantidades, que es de 20 a 10, será equivalente a la relación de diferencias x menos 35 sobre 2,5. 0 con 0 se van, 2,5 pasará a multiplicar a 2, 2 por 2,5 saldría 5. 35 pasa a sumar, el valor de x saldría 35 más 5, o sea, 40. Ya conozco el promedio de este tercer grupo. Gana 40 soles por hora. Finalmente, el problema nos pide que calculemos cuál viene a ser el valor de la diferencia positiva entre el número de soles que gana en promedio por hora, el total de trabajadores de las 3 categorías y el número de soles que gana por hora cada trabajador de categoría C. Ya hemos calculado esto, nos faltaría el promedio de todo el conjunto. Entonces tendríamos que multiplicar cada una de las cantidades con respecto a lo que ganan por hora y respectivamente en cada clase. Entonces, este promedio vendrá a ser el promedio ponderado de las cantidades y lo que ganan cada uno por hora. Tendríamos 70 por 25, 20 por 32,5, 10 por el valor de 40, que es justamente X. Pero no te olvides que se pueden simplificar las cantidades en el cálculo del promedio. 7 por 25 será el primer producto, entonces acá lo dejo indicado, más el valor de 20 por 32,5, simplificado 2 por 32,5, ahí está, 2 por 32,5, más 1 por el valor de x que vale 40, entonces por acá tendríamos más 1 por el valor de 40, sobre la suma de 7 más 2 más 1 que nos daría 10. Y veamos cuánto sale esto. 7 por 25 saldría 175.
2 por 32,5 saldría 65. 1 por 40 resulta ser 40. 175 más 65, eso nos daría ¿cuánto? Eso nos daría 240. Más 40, 280. Entre 10, el valor promedio vendría a ser de 28 soles por hora lo que ganan estas personas. Nos piden la diferencia entre lo que gana un trabajador de C con respecto al promedio de todos. 40 con 28, la diferencia positiva vendrá a ser igual a 12. Entonces tendríamos, por lo tanto, la diferencia de 40 menos 28 igual a 12. Y esto viene a ser alternativa B. Veamos la siguiente solución. El sueldo promedio de los trabajadores en la empresa Maricar es de 1.300 soles. Con posterioridad se incorpora a la empresa un grupo de trabajadores cuyo número es equivalente al 25% de lo que estaban anteriormente. El nuevo grupo ingresa a la empresa con un salario medio igual al 80% respecto a los trabajadores antiguos. 3 meses después, la empresa concedió un aumento de 180 soles. ¿Cuál será el nuevo sueldo promedio en soles de todos los empleados? Bien, entonces empezamos describiendo lo que ocurría inicialmente con los empleados antiguos. Se tiene una cierta cantidad de empleados que inicialmente, nos dice el problema, están ganando una cantidad de 1.300 soles. Este es el sueldo promedio de los empleados que tenemos acá inicialmente. Luego dice, se incorpora a la empresa un grupo de trabajadores cuyo número es equivalente al 25% de lo que ya estaban trabajando. Entonces, 25% significa la cuarta parte del total anterior. Para comodidad del problema, acá voy a decir que la cantidad de trabajadores sea 4 veces una cantidad n. Y acá solamente tomaremos el 25%. Al tomar únicamente el 25%, o sea, la cuarta parte, aquí los trabajadores nuevos sería una cantidad tal como n. Y el sueldo que le corresponde es el 80% de lo que tenían los trabajadores antiguos. Entonces, el sueldo de los nuevos será el 80% del sueldo que están ganando estos señores, 1.300. Tanto por ciento elimina los dos ceros, 8 por 13, 104. Con un cero, esto nos da 1.040. Este vendría a ser el sueldo de los nuevos trabajadores. Por acá lo indicamos. Esto debe ser 1.040. Luego, nos indican que después de algunos meses, la empresa ofrece un aumento a todo el personal de 180 soles. Y con ello, nos piden reconocer cuál sería el sueldo promedio de todos. Con estas características, voy a calcular el valor del sueldo promedio correspondiente a estos dos grupos. Como se trata de grupos con diferentes características, pero de igual naturaleza, voy a trabajar con el promedio ponderado. Simplificamos las cantidades, aquí sale como 4, aquí queda como 1. En el promedio ponderado multiplicamos la cantidad por el promedio respectivo, tendré 4 por 1.300 más el valor de 1 que multiplica 1.040. 1 por 1.040. Y todo esto dividido entre el valor de la suma de cantidades 4 más 1. Veamos, 4 por 1.300, eso nos dará 5.200. 1 por 1.040 resulta 1.040. La suma saldrá 6.240 y lo dividimos entre 5. Si lo dividimos entre 5 tendré 62 entre 5 sale 12, sobra 2, 24 entre 5 sale 4, sobrando 4. 40 entre 5 saldrá 8. Entonces el sueldo en este momento sería de 1.248, el sueldo promedio. Pero como después va a ser un aumento para todos los empleados, ¿de cuánto? Va a ser un aumento de todos de 180 soles, entonces el nuevo promedio será la suma de 1.248 con 180. Sumamos 180, 8 más 0 saldría 8. Saldría acá 8 más 4, 12, va 1. Y por acá 1 con 4.
el nuevo sueldo promedio resulta ser 1.428, alternativa B. Veamos la solución del siguiente problema. Un profesor evalúa a 20 estudiantes calificando el examen con notas de 0 a 100, siendo 70 la nota mínima aprobatoria. 8 alumnos desaprobaron con una nota promedio de 65. En cambio, los restantes aprobaron con una nota promedio de 77. El profesor, luego de observar que una pregunta está mal formulada, decide aumentar 5 puntos a todos, de manera que ahora el promedio de los aprobados es 80 y de los desaprobados 68,8. ¿Cuántos alumnos que inicialmente desaprobaron finalmente aprueban? Entonces, tenemos dos momentos. En un primer momento se consideran los resultados de este examen bajo los criterios de un puntaje máximo y un puntaje mínimo. Con ello, se va a obtener una cierta cantidad de alumnos desaprobados en el primer momento y otra cantidad de alumnos aprobados en este primer momento. Según lo que nos indica el problema, dice de que hay 8 alumnos que desaprueban. Entonces diremos 8 alumnos desaprobados con una nota promedio de 65. Ahí está, nota promedio de 65. Mientras los restantes aprobaron con una nota promedio de 77. Los restantes, es decir, como son 20 alumnos, el resto tendrán que ser 12. Por lo tanto, si conozco los promedios respectivos de cada uno de ellos y las cantidades, puedo conocer cuál es la nota promedio de este primer momento. Ese valor promedio es el promedio ponderado de las notas y cantidades. Simplificamos previamente estas cantidades. Cuarta parte, 2, cuarta parte, 3. Entonces, el promedio ponderado sería 2 por 65, que sería 130, más 3 por 77, lo cual nos daría 231. Y todo esto dividido entre la suma de cantidades 2 más 3 saldría 5. 130 más 231 nos va a dar 361. Entre 5 lo dividimos. Saldría 36 entre 5 saldría 7, sobrando 1. 11 entre 5 saldría 2, sobrando 1. Saldría coma y tendríamos 2. 72,2 sería la nota promedio en este caso. Esto ocurre en un primer momento. Luego dice, el profesor, luego de observar que una pregunta está mal formulada, decide aumentar 5 puntos a todos. Cuando a todos les aumenta 5 puntos, el promedio que teníamos inicialmente también aumenta en 5 puntos. O sea que en el segundo momento, el promedio ponderado de las notas será ahora 72 más 5, 77,2. Ese será el valor en el segundo momento. Entonces, por acá lo indicamos. En este segundo momento habrá esta característica. Pero nótese que la cantidad de alumnos desaprobados y aprobados ya no será la misma, porque ha aumentado el puntaje. Acá el número de desaprobados será diferente, el número de aprobados también será diferente. Lo que no debe cambiar es que deben de sumar 20. Tiene que haber 20 alumnos. Si los desaprobados son X, aquí tendré entonces 20 menos X. La suma tiene que ser 20. ¿Qué otro dato me dan? Que el promedio de los aprobados es 80 y los desaprobados 68,8. Entonces por acá colocamos 68,8 y por acá 80. Ese es el promedio de los aprobados. Y en este segundo momento aplicamos el método del ASPA. Tomamos las diferencias en ASPA para reconocer en qué relación se encuentran las cantidades. De 80 a 77,2 la diferencia saldría 2,8. De 68,8 a 77,2 restamos. Tendríamos 12 menos 8, me quedaría 4. 6 menos 8, 16 menos 8, quedaría 8. Y quedaría de esa manera. La diferencia sería 2,8 y 8,4. O sea que el valor de X es a 20 menos X, como 2,8 es a 8,4. Multiplico por 10, quedaría 28 sobre 84. 28 es 7 por 4, 84 es 7 por 12.
simplificamos. O en todo caso, 28 por 3 es 84. Esto es como 1 y abajo es como 3. Ya está. 3 multiplica, tendría 3x. 20 menos x multiplica 1, 20 menos x. 3x igual a 20 menos x pasa a sumar, tendremos que 4x es igual a 20. Y si x es igual a 20, el valor de x resulta ser igual a 5. Quiere decir que ahora hay 5 desaprobados. Anteriormente había 8. De 8 a 5, entonces hay 3 desaprobados menos. La pregunta es, ¿cuántos alumnos que inicialmente desaprobaron finalmente aprueban? Como habían 8 y ahora hay 5, entonces hay 3 que están aprobando en este momento. Alternativa C. Veamos, muchachos, la solución del siguiente problema. El promedio de las edades del 40% de los profesores del colegio A es de 40 años y el promedio del 25% de los restantes es de 28 años. ¿Cuál sería el promedio del nuevo resto si todos los profesores tienen un promedio de 31 años? Entonces, ¿cómo se calcula el promedio? El promedio se calcula como el promedio ponderado de las cantidades multiplicados por el promedio de cada grupo. Si consideramos que hay un total de 100 profesores en este colegio, el 40% vendría a ser 40 profesores. Si trabajamos luego con el 25% del resto, 25% es la cuarta parte y el resto sería 60, serían 15 profesores del segundo grupo. Como acá hay 40, acá hay 15, saldría 55. El último grupo deberá tener 45 profesores. El primer grupo tiene un promedio de 40 años de edad. El segundo grupo tiene un promedio de 28 años de edad. Y el último grupo no se conoce su promedio. Sumamos los productos de la cantidad por el promedio, cantidad por el promedio, cantidad por el promedio. Y dividimos entre la suma de cantidades, que sería el valor de 100. Al resolver, el valor de x resulta ser igual a 24. Y esa es alternativa A. Bien, muchachos, veamos la solución al siguiente problema. La fábrica B produce el doble del número de casacas de la fábrica A y la fábrica C produce 20% más que la fábrica B. Si los costos unitarios de producción son respectivamente 100, 120 y 140, determina el precio promedio de venta de la producción expresado en soles si los productores desean ganar el 35% de los correspondientes precios de costos. Muy bien, entonces vamos a tener acá que se presentan 3 fábricas diferentes. Vamos a señalar la fábrica A, fábrica B y la fábrica C. Según el problema, B produce el doble de A y C produce un 20% más que B. Como 20% equivale a la fracción 1/5, entonces voy a procurar que estas cantidades tengan quinta exacta. Esta será, repito, la fábrica A, la fábrica B, la fábrica C. En A voy a asignar de que haya un total de fábricas igual a 5. De tal manera que en B sería el doble, o sea 10. Y en C habría un 20% más. 20% de 10 serían 2 unidades más, o sea que acá tenemos 12 fábricas. Entonces, estamos haciendo cumplir. La fábrica B produce el doble del número de casacas que la fábrica A y la fábrica C produce 20% más que la fábrica B. Los costos unitarios de producción son respectivamente. Me hablan ahora acerca de los costos de producción. En A viene a ser ¿cuánto? De 100 soles. En B de 120 y en C de 140. Estos son los costos de producción. Entonces puedo hallar el costo promedio que corresponde a reconocer el promedio de estas cantidades con estos precios que se pagan. Entonces, el promedio de los costos será igual. Multiplicar cantidad por el precio. Saldría 5 por 10, 500. Más cantidad por el precio, 1200. Más cantidad por el precio. Esto saldría 1680. Entre la suma de las cantidades que aquí aparecen. 5 más 10, 15 más 12, 27. Esto entre 27. Sumamos 1680 más 1200 saldría 2880. 2880
más 500, eso saldrá 3.380 sobre el valor de 27. Pero este es el precio promedio por costo. Según el problema, queremos determinar el precio promedio de venta de la producción total si los productores desean ganar el 35% de los precios de costo. Como desean ganar el 35%, significa que el promedio de venta será el 135% del valor que hemos calculado como promedio de los costos, que será 3.380 sobre el valor de 27. Como se ve, 27 con 135, 27 por 5 me da 135. Acá me caería 5. Tanto por ciento significa dividir entre 100. Dividir entre 100 y con 5 arriba, esto significa un veinteavo. Un veinteavo de 3.380. Por lo tanto, se elimina el 0 y sacamos mitad. Mitad de 33,16, mitad de 18,9. El precio promedio vendrá a ser de 169. Alternativa C. Muy bien, muchachos, veamos la solución al siguiente problema. El ingreso medio mensual de los trabajadores de la compañía minera Condestable es 2.400. Si el ingreso medio mensual de los obreros es 1.500 y el de los técnicos es de 3.000 soles, ¿qué porcentaje de la planilla mensual le corresponde a los técnicos? Bien, tenemos entonces que en esta compañía aparecen dos tipos de trabajadores, los obreros y los técnicos. Entonces, cada uno de ellos con diferentes características. Por acá tendré la cantidad de obreros y por acá tendré la cantidad de técnicos. Entonces, con estas características, repito, tenemos el número de obreros y los técnicos respectivos. ¿Cuántos hay de cada uno? Digamos cantidad A, cantidad B respectivamente. El promedio o ingreso medio mensual es de 2.400. Colocamos acá 2.400. Este es ingreso medio de todos ellos. Y el ingreso medio mensual de los obreros de 1.500. Por acá 1.500. Y el ingreso medio mensual de los técnicos es de 3.000. Con esta disposición vamos a encontrar en qué relación se encuentra la cantidad de obreros con la cantidad de técnicos. Tomamos la diferencia en aspa y observamos. La diferencia de 1.500 con 2.400 sería 900. Diferencia de 3.000 con 2.400 saldría 600. Por lo tanto, la relación entre el número de obreros con respecto al número de técnicos será la misma que de 600 a 900. 300 por 2, 300 por 3, se elimina el factor común 300, está en la relación de 2 a 3. Entonces, podemos decir, para evitar trabajar con variables, de que el número de trabajadores que están laborando en esta empresa minera son, para los obreros, le designamos una cantidad tal como 2, y para los técnicos, una cantidad tal como 3. Justamente, relación de 2 a 3. Pero los obreros van a ganar 1.500 y los técnicos van a ganar 3.000. Por lo tanto, en la planilla, dos obreros con 1.500, su ingreso destinado será de 3.000. Tres técnicos con ingreso de 3.000, el valor saldría 9.000. O sea que la planilla se hace sobre una base de 2.000. Este es el valor que se tiene en la planilla de sueldos para los trabajadores de esta empresa. La pregunta es, ¿qué porcentaje de la planilla mensual le corresponde a los técnicos? A los técnicos le corresponde 9.000 de esta cantidad 12.000. El porcentaje respectivo será 9.000 sobre 12.000, es lo mismo que 9 doceavos. Y para que salga en tanto por ciento, multiplicamos por el 100%. Tercera parte, 3 sobre 4. 3 cuartos de 100, el resultado será 75%. Y eso será nuestra alternativa A. Bien,
muchachos, veamos la solución del siguiente problema. 20 trabajadores antiguos en una empresa tardan en promedio 18 minutos para bordar el nombre del colegio en una casaca del uniforme escolar. Y otros 30 trabajadores nuevos tardan en promedio 54 minutos para realizar el mismo bordado. ¿Cuántos minutos tarda en promedio en bordar una casaca del uniforme escolar el grupo formado por los 50 trabajadores de la empresa? Como estamos hablando de la eficiencia o rendimiento de los obreros, el promedio se trabajará con la media armónica según lo que acá se señala. En este caso tenemos que hay 20 personas, 20 trabajadores que realizan un trabajo de bordar el uniforme en 18 minutos. Entonces tenemos de que acá esos 20 trabajadores en un solo minuto harían un 18avo de la obra. Como son 20 trabajadores, se hará un total de 20 sobre 18. Similar para los otros, serían 30 sobre valor de 54. Y arriba tenemos la suma de las cantidades 20 con 30. Este promedio será igual. Tercera parte, me queda 10, me queda 18. 10 con 20 saldría 30, 30 18avos. Entonces tendremos 50 sobre el valor de 30 sobre 18 que pasa aquí a multiplicar arriba. Se eliminan los ceros, tercera parte me queda 6. 6 por 5, el tiempo promedio vendrá a ser 30. Esa será alternativa D. Veamos muchachos, Yamín puede colocar la cerámica en la cocina de una vivienda en 3 días, Ignacio puede realizar el mismo trabajo en 6 días y Martín en 10 días. Este grupo de trabajadores, ¿cuántos días tarda en promedio para colocar la cerámica en la cocina de la misma vivienda? Como se trata de las eficiencias y rendimiento de las personas, seguramente vamos a observar la media armónica de ellas. Pero recuerda, en este caso vamos a señalar el tiempo promedio como el tiempo total trabajado sobre la obra que se realiza. Yamín, que es una persona, puede realizar, dice, la cerámica en la vivienda la puede colocar en 3 días. Quiere decir que un solo día de trabajo solamente podrá hacer la tercera parte del total. Por el contrario, Ignacio puede hacer el mismo trabajo en 6 días. Quiere decir que Ignacio, trabajando un día, va a hacer la sexta parte de ese total. Finalmente, Martín puede hacer el mismo trabajo en 10 días. En un solo día, Martín hará la 10ª parte. Entonces, trabajando en total 3 días, uno cada uno, tendríamos que sumar las fracciones que hacen cada uno respectivamente. Esto vendrá a ser igual, arriba el valor de 3 sobre 1/3 más 1/6 más 1/10, denominador común saldría 30. 30 entre 3 tendríamos 10. 30 entre 6 aparece 5. 30 entre 10 saldría 3. La suma aquí está señalada. 30 multiplica a 3 quedaría 90. 10 más 5 más 3 saldría 18. Y 90 entre 18 aparece el valor de 5. Nuestra alternativa A.